¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Detrás de el día de hoy con un invitado que repite episodio, que nos da mucho gusto que esté repitiendo episodio. Estamos muy agradecidos porque vuelva a darnos el espacio y yo creo que es algo muy importante para él porque ya lo veremos adelante, que cuando platiquemos un poco más de su discografía, que nos haya compartido su tiempo, creo que es algo que se agradece y se valora demasiado. She, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, compi. Nada, un placer para mí, ya sabes. Es difícil pillarme para entrevistas y eso porque siempre estoy bastante liado con el trabajo. Pero nada, aquí estamos y con muchas ganas también de hablar de lo nuevo. Así que, para adelante, cuando quieras. Que también es un poco de la autonomía, ¿no? Del artista, porque tú haces muchas cosas de tu proyecto. Eres, pues, obviamente letrista, intérprete, con tu estudio, tú mismo, no sé si te grabas y te produces o también lo mandas Sí. a alguna... Sí, a am, ver, me grabo yo. Aquí tengo, lo que pasa es que no se va a ver en la cámara. Tengo el micro aquí a la izquierda. Tengo aquí el piano. Yo hago en este disco, la verdad es que he hecho la mayoría de producciones del disco, son mías. Luego sí que es verdad que canciones puntuales, también como hay canciones que son de años atrás, que ya estaban empezadas con otras instrumentales de otros productores, pues han estado también ahí, ¿no? Pero sí, cada vez sin darme cuenta y sin pretenderlo también estoy involucrándome también un poco más en el tema de la producción. Totalmente. Y en audiovisual, ¿cómo estás? ¿Tú mismo haces también las bases de las ideas de los visuales? No. Ahí trabajo mano a mano con mi hermano. Él es el que es la mente, digamos, Ya. de todo lo que hay en lo audiovisual. Yo hago la canción, se la paso y, y me olvido un poco, entre comillas, o sea, dejo que él eh, pues cree un poco ese universo, porque mi hermano tiene un coco brutal. Y luego a partir de ahí pues vamos teniendo un feedback entre los dos. Y luego él obviamente se encarga de todos los rodajes, de la dirección de todo, de muchísimas cosas. O sea, la iluminación incluso, temas también de coreografías, cuando hay peleas, cuando hay un baile, cuando hay cualquier cosa, todo lo dirige él. Y luego ya lo que es la parte de postproducción, pues ya me encargo yo de editarlo también y todo eso. Ah, también editas. Ujú. Wow. ¿Cómo fuiste aprendiendo todo lo que es edición? ¿Tuviste una preparación o conforme la vida? Echándole un poco de cara y viendo un poco al final lo que me gustaba y poco más. O sea, intentar, pero no he estudiado nada ni me he preocupado tampoco porque es que es un terreno también muy amplio, el tema audiovisual, de efectos y eso, yo tampoco ahí no controlo tampoco demasiado. Y al final hago los montajes un poco como a mí me gustan, que todo sea muy cine y poquito más. O sea, ya pues eso, trabajar. Totalmente. Es que todo este tema me llama mucho la atención porque es lo que decíamos, ¿no? La autonomía del artista. ¿Qué tan autónoma puede ser? Obviamente hay artistas que tienen todo un equipo de trabajo para cualquier aspecto, pero con los artistas que he charlado me gusta mucho hablar de eso, de la autonomía del artista como tal, porque creo que le da un toque más personal de cara a transmitirlo al público. Puede ser. En mi caso es que es una cuestión natural que nace de algo orgánico. O sea, de hecho, yo empecé a producir a raíz de tener problemas, entre comillas, con los productores con los que yo trabajaba, porque, ¿sabes qué pasa? Es complicado cuando tú tienes una idea en la cabeza, o sea, cuando tú transmites esa idea a un productor, da igual quién sea y lo bueno que sea, se pierden matices, se pierden cosas que luego el resultado no es el mismo. Entonces eso me llevó un poco a mí a empezar a probar, a empezar a producir y al principio obviamente no había prácticamente nada a la altura. A día de hoy sí que considero que hago cosas que ya me convencen y que creo que están dentro de la línea de lo que yo quiero hacer y lo que me gusta. Entonces, bueno, igual que en lo visual, igual, o sea, echarle un poco de cara también y muchas horas de trabajo también. Totalmente, que también parte de la autonomía es aprendizaje al momento, ¿no? Todo esto de que me imagino, Sí. bueno, conforme yo lo puedo llegar a hacer en cuestiones de edición, por compartirte una anécdota. Nosotros para los eventos a veces también se nos hace más que el costo de pagar un diseñador, el tiempo que tienen los diseñadores, porque no solamente están enfocados a un solo proyecto, obviamente tienen más proyectos. Entonces, cuando nosotros necesitamos
un archivo o algo, pues no podemos tampoco exigir demasiado. Lo que yo he hecho o he tratado de hacer es con base de los editables, tratar de ver TikToks, tutoriales en YouTube de cómo mover aquí, cómo mover Sí. allá, y Claro, unos van quedando más feos que otros, pero creo que se va aprendiendo. sí, esa es un poco la idea. Eso también me pasa con el tema de las portadas de los singles y de los discos y todo. Al final me encargo yo también. Acabo liándome con eso y todas las portadas de los singles, de las canciones que hay, las he hecho yo también. Luego sí que es verdad que para cosas puntuales, por ejemplo, para el disco físico que vamos a hacer del volumen 3, ahí sí cuento ya con un diseñador que, o sea, yo le paso un diseño previo de lo que quiero, las imágenes que quiero, y luego él se encarga de, pues, digamos, de que todo se tenga una armonía, de colores también y todo, de que todo esté, sobre todo el tema técnico, que yo eso no lo controlo, de, de medidas y todo para la impresión, que son como cosas ya muy técnicas, muy diferentes al tema artístico. Entonces ahí sí delego esa parte. Y ahorita que lo mencionas, me ha llamado mucho la atención también el hecho de que no sé si esté correcto denominarlo saga, esta agrupación de tres discos que forman tiempo, el volumen uno, el volumen 2 y el volumen 3. ¿Cómo fue Sí. que quisiste interlazar estos discos a través de volúmenes? A ver, no había una intención inicial de que fuese una trilogía en un principio. El proyecto de tiempo nació primero como un proyecto único, como un disco con ese título, pero luego no, o sea, nos gustó la dinámica de que fuese una canción cada 15 días, todas las canciones con videoclip y eso al final lo que te permite es como una presencia en el tiempo más extensa, ¿no? Que si sacas un disco de repente eh, un día también a nivel de repercusión y todo eso, hoy en día se quema todo muy rápido. Entonces, si tú sacas un disco hoy, o sea, probablemente en 2 meses ese disco ya esté un poco fuera de órbita. Sin embargo, si vas sacando singles uno a uno, sí que te aseguras ahí un poco pues el captar la atención de todo el mundo y toda la energía y todo en una canción en concreto y un vídeo en concreto y así darle esa importancia a cada uno por separado hasta que salga completo. También lo que me gustó mucho, al menos en la temática que maneja el disco, es la forma de, de la presentación de las canciones con el aspecto del reloj. ¿Cómo te basaste o cómo fue tu inspiración para tener esa presentación por tema? Pues eso no es cosa mía, eso sí que es verdad, eso es cosa de Jaume Albado, que bueno, es amigo y es un gran profesional también y empezamos con la idea de tener como una intro de todos los vídeos, que tuviese como esa intro al final y, y fuimos intentando mejorar el reloj en cada volumen. El del volumen uno es como más sencillito, incluso la música sí la hice yo, pero he intentado que vaya creciendo en cada volumen. El del uno, digamos que tanto el reloj como la música es como más un concepto un poquito más liviano. El del volumen 2 tiene un poquito más ya de fuerza, el reloj también es diferente y tal, y el del 3 hemos intentado hacer algo ya todavía ya en 3D, porque los anteriores son en 2D, este es en 3D, más calidad audiovisualmente y la música también más potente. Entonces, bueno, un poco esa era la línea. Que realmente el disco como tal, el volumen 3 se me hace un disco brutalmente eh, cargado sentimentalmente. Me gusta mucho, digo, ya lo he escuchado varias veces porque te digo, no sé si te acuerdas que también mi esposa es muy fan tuya, entonces el disco lo tengo bastante presente y es lo que hablábamos un poco antes de grabar, el hecho de que no sé si denominarlo como el mejor de tus trabajos musicales hasta ahora, porque, bueno, me encuentro el obstáculo de que esa sensación de nostalgia de los temas digamos, por así míticos tuyos, me permitan catalogarlo como superior a esos trabajos. A ver, yo personalmente estoy muy contento con el volumen 3 con este disco. Eh, es difícil que yo también tenga esa opinión sobre un trabajo mío porque no me suele gustar casi nunca nada de lo que hago. No sé si por autoexigencia o por qué, pero en este trabajo sí me he sentido cómodo y sí escucho las canciones después y sí creo que tienen un valor y sí creo que tienen
una seriedad y una madurez y un sonido distinto a todo lo anterior. Quizá tenga que ver con, como te comentaba también antes, fuera de cámaras, con el tema pues eso, de que han pasado al final años y uno va madurando y todo eso al final también se transmite al sonido. Y yo sí concuerdo también con, con esa, con esa visión, digamos, de que el disco para mí es hasta la fecha el mejor. Es muy relativo al final, porque Claro. para gustos colores, como se dice, ¿no? Pero analizándolo un poco con un sentido de vista crítico, por decirlo de alguna manera, sí que creo que está por encima de los anteriores. A mí personalmente me lo parece así y entiendo esa parte que al final hay gente que pueda discrepar precisamente por el cariño que le pueda tener a otros trabajos anteriores eh, que a título personal marcaron a la persona que lo escuchó, por ejemplo, y eso genera en ti una sensación y una apreciación sobre el trabajo, ¿sabes? Entonces eso también suma puntos. Por ejemplo, sé que mucha gente le tiene mucho cariño al volumen uno de Tiempo, porque está la canción de Mamá también ahí, porque pues fue el primero, etcétera, ha pasado tiempo, entonces con ese tiempo también esa perspectiva, pues uno recuerda eso con sentimientos también y con una serie de cosas que ayudan a valorar el trabajo de otra forma también, un poquito más personal. Me gustaría platicar contigo sobre uno de los retos, tal vez no visto desde tu perspectiva, sino desde un punto de vista del oyente, porque, como te lo decía, se me hace un disco cargado de emociones al 100%. Y en el reto que logro percibir como escucha, como oyente, al momento de elaborarlo, desde escribirlo, desde que vas creando la música, todo, qué tan fuerte emocionalmente fue para ti? Digo, porque realmente para nosotros como oyentes lo puedes escuchar en cierto momento de tu vida y te puede ayudar o te puede destruir emocionalmente. Entonces, me gustaría platicar contigo sobre el reto emocional que es para ti escribir este disco, volumen 3 de Tiempo. Claro. Eh, es cierto que o sea, es un disco muy, muy crudo, es un disco donde me expongo muchísimo a nivel personal, incluso, porque hablo de cosas muy, muy personales. Y hay una mezcla de muchos sentimientos ahí también, porque al final este disco no refleja la etapa en la que estoy ahora, obviamente. O sea, es un poco de donde vengo. Estos últimos años han sido bastante duros para mí porque se han, digamos, experimentado pues algunas circunstancias en lo personal, sobre todo, que me han llevado a escribir canciones, por ejemplo, como Papá, pues eso obviamente pues fue algo duro para mí. El tema de los acúfenos también, que de eso hablé, o sea, por eso saqué el libro también del síntoma, etcétera. Venía anteriormente también en el 2020 de una ruptura también, de pareja, etcétera. Entonces, se fueron juntando como en el mismo momento un montón de circunstancias que me hicieron, pues eso, estar jodido, ¿sabes? Y todo eso al final fue convirtiéndose en canción. Cada una en una etapa diferente. La de Papá, pues en el momento en el que eso sucedió. La de Seguiré luchando, por ejemplo, tiene que ver con la transición donde me fui a vivir a Madrid también. Fue una época también de muchos cambios, donde también allí estuve muy solo, lejos de la familia, de la gente que me importa. Entonces, todo ese tipo de vivencias y la rutina que he tenido los últimos años, etcétera, al final se ha convertido en esto, en un disco de 12 canciones donde hay mucho dolor, hay frustración, hay resignación, pero también hay mucha lucha y hay al final también un giro sobre todo en la parte del final del disco, donde todo termina con un sabor de boca un poquito más inspirador, un poquito más esperanzador. Eh, y eso es lo bonito también, ¿no? Así que es como un viaje al final. La gente que escuche el disco de principio a fin en un día va a poder encontrar ahí muchísimas, muchísimas vivencias. Claro, y porque totalmente, como te lo decía, realmente creo que
Depende de cómo estés atravesando en los momentos de tu vida, como en lo que llegues a escuchar el disco, es como te puede pegar tan fuerte. Porque si lo estás viviendo en una situación reciente, claro que duele, claro que duele, claro que te puede hacer llorar. Pero si lo puedes escuchar en una situación en la cual pues ya pasaste por eso, ya lo atravesaste, lo sufriste y saliste. De todo eso te puede llegar a ser motivacional y es al punto al que quiero llegar porque hay un pequeño debate que basándonos un poco, por ejemplo, en la canción de Solo, en el debate de la soledad, ¿tú cómo la ves? ¿Como una amiga, como una enemiga? A ver, es relativo. La soledad impuesta es la soledad que duele, ¿no? La soledad que hace mella en uno. A mí, yo siempre he sido una persona muy solitaria, pero es distinto cuando tú te sientes solo por una serie de circunstancias a decidir tú crear tu soledad y estar en soledad en momentos puntuales donde lo necesitas y entonces ahí sí disfrutas de esa soledad. Creo que es una pelea un poco entre las dos cosas. La soledad no es una sola cosa, eh, tiene muchos matices, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo he vivido de todas las maneras. He disfrutado mucho y disfruto mucho de la soledad cuando yo quiero estar solo y también me duele la otra parte donde me he visto en situaciones solo cuando a lo mejor no quería estar solo, ¿sabes? Como por ejemplo la etapa de Madrid que te comento, que fue un cambio muy brusco, entonces allí empecé de cero, digamos, en una ciudad donde no conocía prácticamente a nadie. Habían algunas personas con las que sí al final, pero sobre todo por el tema de la música, ¿sabes? La gente de buen RPM de la oficina, cosas muy puntuales, ¿sabes? Pero en mi día a día no estaban mis amigos, no estaba mi familia, cosas que para mí son fundamentales y son un pilar para mí. Entonces, todo eso, digamos, llevado a la soledad impuesta, que es de lo que te hablaba, esa parte sí se hace dura. Entonces, bueno, Totalmente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? no estuve mucho tiempo, estuve desde febrero del 2023 hasta agosto, finales de agosto, sí, finales de agosto del mismo año. O sea, o sea, estuve meses, o sea, medio año realmente. Pero fue muy intenso, porque también yo allí estaba en plena etapa de composición del disco, con todo lo que eso conlleva, y eso también, pues a veces es un poco obligarme a rascar, ¿sabes? Y a bajar a sitios donde a lo mejor no me apetece mucho para sacar todo lo que hay luego ahí en las canciones, ¿no? Toda esa verdad y todo lo que hay ahí. O sea, como mi terapia y es como he hecho siempre. Entonces, esa es la parte más dura, aunque haya estado pocos meses, pero el tiempo al final es muy relativo. Sí. Lo que pasa con el tiempo, cuando se te pasa el tiempo muy rápido es porque estás en una situación donde estás cómodo y cuando sientes que el tiempo pesa es porque estás en el otro punto justo. Entonces, bueno, pues Sí, ese sería un poco el hándicap. yo creo que es cierto, o sea, realmente hablar del tiempo es muy relativo porque creo que puede tener muchísimos significados y como lo dicen, el tiempo lo cura todo, pero también el tiempo cuando uno no la está pasando bien, uf, cómo pesa el tiempo, cómo sientes que no pasa el día, no pasan las horas, puedes sentirte estancado, puedes llegar a sentirte perdido incluso, y eso otro punto, eso nos lleva a otro punto de los que me gustaría charlar contigo. ¿Por qué? Porque pues básicamente ya estoy cerca de los 30 años y se me hace muy interesante este tema porque lo he vivido con amigos mayores. Bueno, no lo he vivido, me lo han platicado. Y en cierto momento te puede llegar a pasar, te lo llegas a preguntar, una pequeña crisis existencial que en México le conocen como la crisis de los 30. El no conocerte también, no saber qué estás haciendo con tu vida, porque pasa mucho en México, al menos de lo que puedo llegar a ver que no siempre las personas se dedican a lo que les gusta, están, ya sea porque la vida los llevó por ese camino, por el desconocimiento, incluso porque no tenemos una preparación vocacional como tal desde la infancia, adolescencia y todo eso y llegamos a estar en caminos equivocados que no son lo que nos llena, no son lo que nos nutre a la felicidad, más que una definición de éxito, porque también puede llegar a darse el caso de que alguien tiene un éxito, por ejemplo, laboral, económico, pero personal no. O sea, también digo, el éxito como el tiempo es muy relativo. Y, y lo que me gustaría platicar, ¿qué tanto te afectó?
el llegar cuando llegaste a los 30 años, en esa crisis emocional, y si podrías decir que fue similar a tu etapa en Madrid. No, realmente no. O sea, yo creo que eh, lo de las crisis existenciales no creo que tenga que ver con fechas ni con números, porque yo creo que todos conocemos a gente que tiene 25 y está en esa etapa donde no se encuentra, donde no sabe qué tiene que hacer con su vida, donde no se siente bien consigo mismo, tiene, ¿sabes? Y luego conozco gente igual de 50 o 60 años, gente muy mayor que no se han hecho una pregunta en su vida y que no han tenido una crisis existencial en su vida. Entonces creo que depende más de cada uno, ¿sabes? De cómo seas tú. Hay gente que es muy introvertida en el sentido de que se hace muchas preguntas constantemente. Es gente que se cuestiona todo. Yo soy de esas personas. Yo me cuestiono todo el tiempo. Me hago preguntas todo el tiempo. Tengo la sensación de que nunca estoy en el lugar donde tengo que estar, que siempre me estoy perdiendo algo o que eh, las decisiones que voy tomando no son las correctas. Entonces, todo eso, cuando tú, o sea, vives, digamos, en una mente que es así, tan autocrítica, tan autoexigente, eh, creo que al final el estado es ese. Y no tiene que ver con números. O sea, yo a los 30 en concreto no recuerdo haber tenido una crisis de ningún tipo. Yo creo que es más bien una cuestión de etapas y de circunstancias que, que, que vas sobrellevando, pero sobre todo creo que tiene que ver con eso, con lo que te acabo de decir, con quién seas tú, Ujú. ¿sabes? Yo creo que no va a haber, es una opinión mía ahora, igual dentro de unos años me equivoco, pero yo creo que nunca voy a tener esa sensación de decir, vale, creo que ya sé cuál es, o sea, he encontrado una estabilidad emocional eh, y en todos los aspectos donde tengo claro todo, donde no necesito respuestas porque ya no me hago preguntas, donde no tengo la sensación de estar un poco desubicado, donde yo creo que en mí no se va a dar eso por cómo soy yo, ¿sabes? Y por la mente que tengo yo. De la misma manera que sé que habrá personas que nunca pasen por una crisis existencial en ningún momento, porque hay gente que es, digamos, más simple en el buen sentido, gente que simplemente están en el aquí y en el ahora, que no se hacen preguntas, que viven sin más, y normalmente esa gente es más feliz. Cuando tú vives un poco en el aquí y en el ahora, sin preocuparte por el mañana ni angustiarte por el pasado, ¿no? O sea, cuando vives aquí, un poco sin esos hándicaps, que no sé cómo llamarlo, creo que uno es más feliz. Y la verdad, o sea, sería maravilloso vivir así, pero Sí. no va conmigo tampoco. Si yo fuese así, directamente Shen ni existiría. No, y qué bueno que existe, la verdad. Hablando musicalmente, es totalmente un gusto que exista, que esté She presente. Y que yo creo que uno de los efectos que nos ha conllevado, al menos por ejemplo, los de mi generación, incluso a los más jóvenes que yo, ha sido el efecto Sí. de las redes sociales. Porque antes, así como todo tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Así como en el lado musicalmente hablando, ha ayudado por ejemplo, llegar a más personas, a llegar a más países. Se puede ver en los charts, tal vez de la distribución digital, como pueden escucharte en Rusia, en Estonia, en países así que tal vez uno no pensaba, ¿no? Y, pero también tiene sus puntos malos, como lo ha sido la presión social. ¿Qué vemos en las redes sociales? Dando mi punto de vista, vemos lo bueno de la vida de las personas, incluso la falsedad que puede llegar a existir en las redes sociales. Y creo que como generación y principalmente a las generaciones más abajo que yo, más pequeñas, más jóvenes, lamentablemente, porque ya voy para los 30, creo que es un factor que pega demasiado el hecho de la presión social de decir, yo también tengo que vivir así para poder encajar dentro de esta sociedad o para ser alguien. Creo que ha sido uno de los factores que más han influido en este tipo de crisis. Odio eso, tío. Odio, pero profundamente, cómo las redes sociales y esto de lo que habla esa presión social que, que afecta a muchísimas personas sobre cómo tienen que vivir en función a cómo ven la vida de los demás a través de las propias redes. O sea, tengo un rechazo brutal hacia eso. O sea,
Tengo suerte de que yo no soy una de esas personas. Yo no vendo una vida que no tengo ni, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, o sea, pero es algo que tengo claro, o sea, muy claro, que no va conmigo, ¿sabes? El utilizar las redes para crear una imagen de mí que no soy. Porque conozco al final también dentro del gremio y fuera del gremio, al final en todos los ámbitos, gente que muestra una vida que no es real. Yo podría, o sea, es que es muy fácil, yo podría alquilar mañana un Ferrari, lo alquilo ese día, me grabo unas historias con el Ferrari y la gente piensa que esa es mi vida, que yo tengo ese coche, que ese coche es mío, me puedo grabar, o sea, alquilar una mansión un fin de semana y, ¿sabes? Y ir vendiendo todo eso, como, porque la gente asocia también, creo que no es nada nuevo, pero la gente asocia el éxito de la vida un poco a todo eso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ahora hay muchos gurús, por llamarlo de alguna manera, gurús de la vida que venden que el éxito es eso, ¿no? Coches caros, muchas mujeres, mansiones, tal, bum, bum. Y, y me da lástima, tío. Me da lástima y rabia incluso porque veo que mucha gente joven, o sea, gente de 12, 13, 14, 15 años, tienen eso como una referencia, ¿sabes? Y empiezan a imitar cosas y empiezan a construir su vida un poco alrededor de todo eso también a la hora de mostrarse. Y es una pena, tío. Y ya te digo, Sí, para mí las redes sociales son una herramienta, una muy buena herramienta al final para mi música, porque es el mejor canal para llevar mi música a todo el mundo. ¿Vale? Y de hecho la utilizo como tal y intento utilizarla de la mejor manera en ese aspecto. Pero si yo no me dedicase a la música, seguramente no tendría ni redes sociales, porque o sea, me da mucho dolor de cabeza y me da mucha pereza el, el, el estar pendiente de tener que subir cosas solamente por no caer un poco en el olvido, ¿no? Yo al final entiendo que soy un artista y tengo que pasar en cierto modo por el aro, en el sentido de claro, tener que publicar cosas, aunque a veces no me apetezca, simplemente por tener una presencia. No me gusta eso. O sea, no tengo mucho rechazo a eso. Pero bueno, es una pelea que tengo. Al final soy consciente de que tengo que hacerlo porque son un poco las reglas que hay. Si quieres pues, que lo que haces esté ahí, que la gente lo vea, etcétera, etcétera. Pero en lo personal me parece que no nos hace ningún bien las redes. Ninguno, ninguno. totalmente. Porque, Digo, claro, ujú, perdona, como decías, claro, yo vengo de, eh, yo me he criado sin eso, sin teléfonos. Cuando yo tenía pues la edad que tienen ahora los chavales que empiezan con los móviles, etcétera, pues 12, 13, 14 años, yo no sabía lo que era un teléfono. Entonces yo mi infancia y inicio de mi adolescencia ha sido en la calle, jugando con mis amigos y viviendo la vida de otra forma. No había el postureo que hay ahora, que es lo que son las redes, que no hay más. claro, Entonces, sí que entiendo que es una parte que aporta en algunos aspectos, en cuanto a herramientas, sobre todo, herramientas de trabajo, de información, la buena información, porque creo que hay demasiada información también hoy en día. O sea, hoy en día, si te metes a TikTok, por ejemplo, todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sí, sabe de fitness, todo el mundo sabe de alimentación, todo el mundo sabe de fármacos, todo el mundo sabe de viajes, todo el mundo sabe de sonido, todo el mundo sabe de todo y opina de todo. Y no me gusta en lo que se está convirtiendo lo que es la sociedad. Da igual en el país que sea, el mundo es así ya. Entonces, bueno, podríamos estar hablando de esto horas, porque es un tema totalmente. me causa mucho rechazo, pero bueno, ya te digo, intento sacarle la parte positiva, la poca que tiene, y utilizarlo en el buen sentido, que es el de llevar mi música a intentar que llegue a la mayoría de gente posible y crear con eso una comunidad al final de gente que, pues eso, que se identifique con lo que hago y poco más. O sea, esa Totalmente. es, esa es mi labor en las redes al final. 100%. Y no te preocupes, que yo por mí me quedaría charlando todo el día también. Digo, tengo café, tengo agua, entonces a gusto estoy y me encanta de este proyecto eso, esa posibilidad de ver, yo lo llamo ventanas, a través de diferentes pláticas con los diferentes invitados que han pasado por este programa y que nos han brindado un poco de su tiempo. Es lo que me gusta, hablar un poco de definiciones. ¿Por qué? Porque, como te lo digo, lo veo incluso en familiares más pequeños, esa presión social de
de saber qué es el éxito, de que predomine algo que no es, una imagen en redes sociales que no es y que posiblemente para todas las personas es diferente. Me gusta charlar sobre definiciones, por ejemplo, de felicidad y de éxito. ¿Por qué? Para que todo el mundo, bueno, al menos nuestra audiencia pueda verlo, que no está mal tener su propia definición de éxito o las propias definiciones de felicidad. Para ti, ¿qué es lo que más te hace feliz en comparación con el éxito? Para mí la felicidad es que es una cosa como muy grande. Yo veo que hay personas que se les llenan la boca de hablar de felicidad todo el tiempo. Para mí es una cosa muy grande. También por lo que te digo, igual yo soy una persona eh, un poco gris en ese aspecto. No suelo verle a menudo el lado positivo y bonito de la vida. No soy, no, o sea, no me gusta Mr. Wonderful. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Em, pero para mí en concreto, por ejemplo, la definición de éxito o de felicidad, o como lo queramos llamar, es acostarme por la noche sintiendo paz en el pecho y, y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Eso para mí es la mejor definición de éxito y creo que en el mundo en el que estamos y la época en la que o sea, que estamos viviendo, creo que es pedir ya demasiado, sí, ¿sabes? El irte a acostarte por la noche sintiendo paz en el pecho, tranquilidad, tener la sensación de que está todo bien, para mí eso ya es, o sea, no me parece, o sea, que pueda pedirle nada más cuando siento eso. No lo siento, o sea, no es una sensación que tenga normalmente porque lo que te digo, mi cabeza siempre va por delante y siempre hay algo por lo que preocuparte, siempre hay algo que te va un poco a alterar esa tranquilidad, esa paz o lo que sea. Da igual, sea ámbito profesional o personal, ¿no? Pero cuando he tenido esa sensación, he sentido que realmente no necesito nada más, ¿sabes? Para mí eso es el mayor éxito que hay, el mayor. sí. Y como te lo decía, ¿no? O sea, apreciar todas las definiciones de éxito que hemos recopilando a través de esta cantidad de videos es lo que me hace mucha emoción compartir con la gente. Básicamente es lo que busco, llegar a este punto, a este momento de la charla con cada invitado y poder compartirlo, porque te lo digo, incluso he visto como mi hermano que tiene 18 años se preocupa por situaciones financieras que tal vez todavía no le corresponden. Digo, cada persona vive una realidad diferente, cada persona es un mundo, pero que ciertamente dentro de una especie de beneficio para él, afortunadamente todavía no es momento de pensar en el retiro. Por ejemplo, tiene 17 años y piensa en su retiro. Digo, tampoco está del todo mal tal vez, pero siento que es una presión que se está ejerciendo él solo que todavía ni empieza a vivir y ya planea en el retiro. Entonces, Sí, estas sensaciones me encantan también. sí, muy fuerte. Yo, lo que te digo, al final en las redes, como todo el mundo está tan expuesto, eh, yo veo sobre todo que hay muchos jóvenes que tienen un potencial muy grande, por ejemplo, en el tema de las finanzas, como acabas de decir, como en el caso de tu hermano. Gente, o sea, chavales de 18 años que han levantado empresas y están facturando a lo mejor millones de euros al año y, y están como, o sea, tienen mentorías a lo mejor con empresarios reconocidos y les cuentan que no saben qué hacer con su negocio porque no, o sea, como que no son felices con lo que y, ¿sabes? Y luego está bien porque algunos de estos empresarios le bajan los pies al suelo, ¿no? Diciéndoles, escucha, cuando yo tenía tu edad, estaba trabajando 14 horas en una fábrica de, ¿sabes? Sí, Donde prácticamente la labor era como un robot, estar apilando cajas o lo que sea. Y hasta que ese empresario llegó a ganar a lo mejor su primer millón, tuvo que pasar una cantidad de calamidades, de trabajo, de penurias, de muchas cosas que los chavales de 18 no se han encontrado, porque al final muchos de los modelos de negocio que estos chavales jóvenes tienen no estaban antes. Entonces ahora es como que de repente se lo encuentran a lo mejor tan fácil que cuando llegan sienten que hay algo que no está bien, ¿sabes? sí, Y es una pena porque, claro, para valorar eso deberías un poco haber mamado de la teta, en el buen sentido de un poco del trabajo duro de verdad, ¿no? Que es un poco de la que hablábamos antes, de antes de que estuviese Internet y los móviles y todo esto. Eh, Creo que eso es lo que realmente deberían de valorar. Y es una locura, porque o sea, tienes 18 años, tienes una empresa o varias empresas,
facturas millones de euros al año, eres joven, tienes salud, me refiero, dando por hecho que en tu ámbito personal está todo bien, ¿qué le piden más a la vida? O sea, que, Sí, ¿sabes? Es como una frustración constante que veo en las generaciones jóvenes que tienen, porque es como han llegado ahí tan fácil y tan rápido que ¿cuál es el siguiente paso? Pues a lo mejor no hay siguiente paso. A lo mejor lo que tienes que hacer es olvidarte un poco de todo eso e irte al campo, ¿sabes? sí, En el buen sentido. O sea, y, y, y ya está. Es que como siempre parece como que hay en el aire una sensación de que más, hay que hacer más y más y más y más y más. Y a lo mejor no. A lo mejor tienes que parar y preguntarte por un momento a lo mejor qué es lo que quieres realmente o qué es lo que te hace bien y, y, y disfrutar también un poco de las cosas. No va a ser todo siempre perseguir algo, perseguir, perseguir, perseguir. Yo soy de los que, o sea, no soy el mejor ejemplo al final de eso, porque yo soy una persona que yo realmente no persigo nada, o sea, a nivel profesional siento que no persigo nada, no tengo un objetivo. O sea, yo, por ejemplo, no soy uno de los artistas que diga, no, es que mi sueño es llenar un estadio de 60.000 personas y ese es mi objetivo y trabajo todos los días para llegar a eso y hasta que no llegue a eso, no es, sinceramente te lo digo, y sin ninguna pretensión y la gente que me conoce lo sabe. No es algo que me haga, digamos, que sea mi motivo de vivir, ¿sabes? O de repente ser súper famoso a nivel de como un Messi, como gente así. De hecho, no lo quiero, o sea, porque eso implica perder mi intimidad y muchas cosas. Pero sí soy una persona que le dedica muchas horas al trabajo, a la música, soy muy exigente, o sea, o sea, siempre como rizando el rizo y muy obsesivo al final con lo que hago, que eso tiene su parte mala, pero entiendo que yo soy quien pone los límites al final también, sí. ¿sabes? Y que si lo hago al final también es por algo, si lo hago es porque me gusta y porque yo soy así y porque no me conformo con cualquier cosa y entonces, pues también uno tiene que aprender a diferenciar, ¿no? De cuando algo es suficiente, cuando algo te aporta, cuando algo te resta, cuando está bien, cuando está mal. Es un camino también. Entonces, creo que todos estos chavales jóvenes de los que hablábamos, lo que necesitan antes que preguntarse qué hacen con tanto dinero y con sus empresas es primero preguntarse cómo están, qué, qué, qué quieren, ¿no? Qué les gusta, no sé, bajar un poco o sea, todo a tierra, ¿sabes? Y tomarse la vida de otra manera. Tomarse la vida Claro. de otra manera sobre todo. ¿Sabes? Bajar un poco pues la velocidad, ¿no? Ciertamente, y hay muchos casos, retomando la palabra de éxito, literal, en el cual Ujú. pues, personas muy jóvenes tienen empresas multimillonarias, en los cuales pueden llegar a sentir la sensación de vacío, tal vez, porque mm, Sí, yo le he sentido no porque tenga un éxito económico ni laboral así que súper mega exorbitante, sino porque creo que mi definición de éxito está un poco conformista. Simplemente se basa en que puedo tener tiempo con mi familia, tengo tiempo para hacer este programa que me encanta, que tengo tiempo para poder conocer otros lugares, otros países y algún día espero poder tener más tiempo y más posibilidad, pero me he encontrado con esa sensación. Para la gente que nos conoce sabe que nos dedicamos a hacer eventos y que al menos en una sociedad tradicionalista, por decirlo de una forma, este trabajo no estaba, o bueno, a lo que yo me dedico no estaba eh, visto en ningún lado. Ese fue algo nuevo que descubrí, digamos que por suerte o por azar del destino. Y me he encontrado esa sensación a través de que, pues, mis tiempos de trabajo son muy relativos. Hay meses que tengo demasiado porque tengo eventos, tengo giras y tengo claro. algún concierto. Y hay meses que son muy relajados y que yo me he llegado a sentir como no de vacío, pero sí como una sensación extraña
de pensar que no estoy haciendo nada, o sea, no estoy haciendo nada con mi vida al estar sentado solamente frente a la computadora tratando de planear o estando en redes sociales mandando invitaciones para, pues, para los invitados. Entonces se me hace como no sé si sea un choque cultural, pero sí un choque generacional, porque justamente eso es lo que piensa una de mis tías abuelas con 82 años, que si no nos vamos a la fábrica, que si no trabajamos Ah, 18 horas al día, no, claro, no estamos haciendo nada en nuestras vidas. Entonces, justamente quería preguntarte, ¿tú has atravesado alguna sensación similar? por supuesto. De hecho, la canción última del disco, la de Mi Pasión, habla un poco de todo eso. Yo he tenido la sensación muchas veces de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿vale la pena esto? O sea, ¿para qué? ¿No? Días donde de repente igual soy más Adrián que Che, ¿no? Y de repente pues no le encuentro sentido a nada de esto. Ni a la música, ni a las giras, ni a los rodajes, ni a los estrenos, ni a nada de todo lo que, ¿sabes? Y creo que es totalmente humano y totalmente normal, pero no es una cuestión o sea, no es una cuestión que, que sea solamente de artistas. O sea, eso le puede pasar a un futbolista, le puede pasar a cualquier persona que está haciendo algo, que tenga un trabajo, que le suponga también muchas horas o lo que sea. A veces pierdes un poco la noción del sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, o sea, me ha llamado la atención que has dicho que tú tienes un sentido conformista porque tú trabajas y luego pues pasas tiempo con tu familia y haces viajes, o sea, como si fuese poco, ¿no? O Sí. sea, para mí, por ejemplo, hay gente que da muchas cosas por hecho y una de ellas creo que es estar a lo mejor con la familia. Para mí estar con la familia es la hostia, tío. Para mí estar con mi familia eh, no es algo que creo que tenga que dar por hecho, ¿sabes? Entiendo que al final habrá familias eh, digamos, de muchos tipos, ¿no? Y que tengan relaciones muy diferentes y cada uno también le da un valor a la familia diferente, pero en mi caso, para mí, mi familia es todo, ¿sabes? Entonces, no creo que haya nada más importante, a lo mejor que ellos, ¿sabes? Y nunca los pondría como decir, me voy con mi familia un día a la playa como si fuese algo normal. Para mí eso es un regalo, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, en fin, al final es lo que te digo. O sea, tiene que ver también mucho con la relación que tengas cada uno con su familia. Sé que hay familias que no se hablan entre ellos, hijos que no se hablan con padres, padres que no se hablan con hermanos. Sí, Entonces, claro. bueno, para mí en mi caso es algo que no deberíamos de dar por hecho en ese punto. Eh, entonces, volviendo a la pregunta, claro que he tenido esa sensación y la seguiré teniendo y soy consciente de que la seguiré teniendo, pero volvemos a lo que hablábamos antes. Es depende de quién seas tú, ¿sabes? Hay gente igual, porque yo me fijo muchísimo en la gente. O sea, me gusta mucho fijarme en los detalles, en las personas, en los animales, en la naturaleza sobre todo. La naturaleza me parece que nos habla, nos dice muchas cosas. eh, y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero, pero precisamente eso, o sea, creo que eh, la vida son detalles, la vida son detalles, ¿sabes? Y muchas veces nos perdemos con cosas que creemos que son más grandes que todo y con el tiempo creo que cada vez más, más me doy cuenta de que no es así. Ya. Y que, y que vivir al final con esas sensaciones no es tampoco, tiene que ser un motivo de pelea, ¿sabes? De decir, no sé qué quiero hacer. O sea, creo que al final uno tiene que ser coherente y decir, bueno, vale, ¿qué pasa? Estoy en una etapa, porque puede ser un día puntual y eso es normal, pero si tú estás en un estado donde llevas arrastrando esa sensación mucho tiempo, igual sí que tienes que pararte y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que creo? O sea, pero cuando, ¿sabes? Cuando tú eres honesto contigo mismo, realmente tú sabes. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay muchas veces que creo que nos hacemos preguntas que en el fondo sabemos.
pero Sí, que no nos, de alguna manera, no nos negamos a escuchar, ¿no? O aceptar, mejor dicho. Entonces, cuando uno se siente que está perdido, cuando uno tiene la sensación de que no está donde tiene que estar, cuando uno siente que está haciendo algo malo, o que sea, realmente sabe cuáles son las respuestas. Solo que a veces nos da miedo, creo que, enfrentarnos a todas esas cosas. Y esperamos un poco que la vida haga, por arte de magia, un poco sus cosas y nos termine conduciendo a donde queremos, pero sin nosotros hacernos responsables de eso, ¿sabes? sí. Y creo que tiene que ser al revés. Creo que el cambio siempre empieza en uno y la responsabilidad de todo lo que sucede en la vida de uno está precisamente en uno mismo. Es que también Entonces, creo bueno, que... Ay, sé que perdón. es un tema complicado, perdona, no, termino ya. Sé que es un tema complicado, pero creo que es algo que hay que normalizar y no hay que ponerlo como esa etiqueta de alarma, o sea, a cuando una persona se siente así, ¿no? Perdida, desubicada o lo que sea, creo que hay que normalizarlo, tomar acción, sí que es verdad que hay que tomar acción y reflexionar sobre eso, pero de una manera al final constructiva, intentando sacar de ahí un aprendizaje y ya está. Y es que la vida es eso, ya Sí, está. totalmente, porque creo que también algo que causa ese sentimiento de lo que decías, de que a veces nos hacemos preguntas que sabemos la respuesta, pero que no queremos o no nos atrevemos a intentar resolverlo porque muchas veces es el miedo, el miedo el miedo al fracaso, por decirlo de alguna forma, o por poner un ejemplo, porque es muy complicado también salir de tu zona de confort cuando ciertamente ya estás establecido de alguna manera en cuestión de lo que sea. Es muy difícil atreverte a arriesgar porque también arriesgas mucho. Pero ¿qué es el fracaso? Yo creo que el fracaso para mí es no intentarlo, pero entiendo también la perspectiva del por qué daría miedo hacerlo. Claro, pero volvemos un poco a lo de antes, la definición del éxito. Cada uno tiene como su definición, pues yo creo que aquí es igual. En Sí, el fracaso creo que al final cada uno tiene su definición. Lo que para mí puede ser un fracaso, para ti puede ser un éxito, sí, ¿sabes? totalmente. O al revés, ¿sabes? Entonces creo que más que ponerle etiquetas y estándares a las cosas, creo que cada uno tiene que saber y ser consciente de lo que le sirve y lo que no, ¿sabes? Y ser honesto con uno mismo y ya está. Y a partir de ahí trabajar y aprender, sobre todo. Sí. Y que para ir cerrando al menos el debate de definiciones es compartir el mensaje de que el querer es poder, anímate, vida solo hay una. Realmente yo creo que muchas personas basan sus decisiones en eso, incluso a veces como cuando salió el hashtag de YOLO, que fue pues, una bobería, pero al final de cuentas tienen razón. Vida solo hay una, momentos, y se nos va en momentos, o sea, realmente es lo que nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar nada económico, nada material, únicamente Exacto. momentos y memorias. Así que sí, algo como conclusión de este punto, al menos de la plática, es si quieres hacer alguna cosa, cualquiera que sea, anímate, obviamente, sin hacer daño a los demás, ¿no? También no vamos aquí a fomentar que si quieres, no sé, golpear a tu vecino, vayas y te quites el miedo. No, tampoco, pero bueno, es un poco del contexto que queremos dar y que también una actividad muy interesante que se me hace, que bueno, que se me hizo, que hiciste en redes fue el documentar una especie de mini diario en redes. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tan difícil fue para ti que tampoco eres alguien de compartir muchas cosas en redes sociales de tu vida? ¿Cómo lo llevaste ese reto? Bien, a ver, realmente no fue tan complejo en el sentido de contarlo porque todos los días eran prácticamente iguales. O sea, mi rutina era levantarme, eh, igual darme una ducha, desayunar algo y al estudio y estar ahí todo el día. Igual algún día salía alguna cosa o lo que sea. Intentaba contar un poco sobre todo el proceso, cómo es el proceso de estar, no sé cuántos días fueron al final, pero creo que fue casi un mes, pues encerrado dentro de una dinámica. eh, pues eso, gestionando a nivel emocional muchas cosas que eran imprescindibles para el disco. Eh, durante el proceso, pues hubieron días, ¿no? Mejores y peores, pero creo que es como todo. Pero yo me quedo sobre todo, recuerdo el último día cuando terminé las canciones, eh, que recuerdo que rompí a llorar
y lo grabé, de hecho, porque no quería esconderme, o sea, en ese sentido tampoco. O sea, si al final se trataba de contar un poco cómo era el proceso, no quería manipular la realidad, ¿sabes? Para que la gente viese eso lo que yo quisiera. Yo lo puse todo. En ese momento, que ese día que yo había terminado de grabar las canciones, grabé 9. O sea, yo me bajé a Alicante con 9. No, mentira, perdón, con 10. La 11 y la 12, la de Volver y Mi Pasión, las hice aquí ya. Pero, pero saber que me iba con 10 canciones, que ya había terminado el proceso de grabar, que ya vamos a empezar con la siguiente etapa, que era la de empezar los rodajes, etcétera, fue para mí un alivio brutal, porque estaba realmente muy, muy al límite ya. Me sentía psicológicamente muy al límite y muy, muy saturado, muy quemado, y fue como un soplo de aire, ¿sabes? El decir ya, ¿sabes? En ese momento, que luego he vuelto un poco a sentirme un poco así con las dos últimas canciones, que las he hecho aquí, la de Volver y la de Mi Pasión, las dos últimas, precisamente por lo mismo, por ir a contrarreloj, porque encima ya teníamos un calendario de estrenos y ha sido también un proceso bastante duro esas dos últimas. Ya. Ha sido un poco el proceso de Madrid, pero aquí en este estudio. Eh, Complicado, pero ya te digo, la sensación de cuando terminas y puedes girarte con perspectiva y ya ver que ya está, ¿sabes? Y ver un poco todo lo que has pasado, etcétera, creo que vale la pena. En mi caso, creo que vale la pena. Y lloré al final por un montón de sensaciones acumuladas, ¿no? De muchas cosas, pero me apeteció compartirlo sin más. Creo que es la única vez que he compartido, no sé si alguna otra ocasión, pero no lo recuerdo ahora. Creo que es la única vez que me he expuesto tanto en ese aspecto y no me da vergüenza en ningún momento compartirlo ni nada. Igual hay gente que le da mucho pudor, ¿no? Y decir, no, yo lloro en mi casa, yo solo. Yo normalmente también, pero en ese caso creo que era algo que tenía que ver con algo más grande, ¿sabes? Y que la gente de alguna forma iba también a apreciar, ¿no? Ver un poco cómo es todo lo que hay detrás, ¿sabes? De la purpurina, los focos y los fuegos artificiales, la parte dura que hay detrás de todo, de toda una carrera de un artista. ¿Lo sigues haciendo, al menos internamente, el hecho de llevar un diario? No, Mm. Porque creo no. que se me hace muy interesante también el hecho de ver en retrospectiva de una manera ya sea escrita o grabada tu avance. Creo que se me hace una forma de analizarte internamente, pero también muy, muy cruda. Ya entiendo lo que quieres decir. O sea, creo que es algo bonito que si tienes esa, digamos, esa dinámica de hacer eso todos los días, de escribir un diario, por ejemplo, cuando pasen los años y tengas ahí, no, es bonito. De hecho, tengo diarios de cuando yo era pequeño, que tenía a lo mejor 8 años, 10 años, sí tenía diarios y se escribía mis días, mi día a día. Y alguna vez los he abierto y me he puesto a leer y es bonito, ¿no? Ver esas cosas. Ver la persona que eras antes, que era un niño, que las cosas de las que hablaba, las cosas que me preocupaban en ese momento, que a día de hoy podrían ser la mayor tontería del mundo, ¿sabes? Cosas así. Es bonito, pero a día de hoy ya no tengo esa dinámica, porque ya suficiente, creo que suficiente tiempo paso escribiendo como para encima, ¿sabes? Sí. Llevarme eso a lo personal también y decir, "Pf, no. Y mucho menos plantearlo como un obligatorio, entre comillas, de cara a redes, como hice con esos 20 y pico días del proceso del disco. No me veo haciendo eso todos los días porque eso ya genera como una obligación, ¿no? De tener todos los días que compartir. Sí. Como, no, 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 y no, no, estoy totalmente en contra de eso. Sí, totalmente. De hecho, sí, es bastante concreto tu postura conforme a las redes sociales y cómo has mantenido y cómo lo has llevado, ¿no? Al final de cuentas, has encontrado tu punto de equilibrio con ellas, como una herramienta de trabajo y no como una obligación de vida. Eso creo que es algo muy valioso que también es complicado de llegar a Complicado. ella. Totalmente. Sí. Hablando de la escritura, me gustaría un poco hilar este capítulo con el pasado que tuvimos, que también pueden ir a verlo, que si no me recuerdo fue por el número 7, el número 6 que tuvimos. Entonces, hablando de un poco del libro, y yo ahorita te voy a platicar por qué, sobre el síntoma, porque en ese momento de la charla
apenas estábamos hablando de cómo estabas terminándolo, todavía no revelabas qué síntoma era. Me gustaría Ajá, ahora interconectar estas dos charlas de cómo fue tu perspectiva o tu retroperspectiva, de cómo le fue al libro, de cómo fue exponerlo de cara al público, que la gente se enterara, tu experiencia, te llegaron, si es que sí te llegaron más experiencias al correo que diste para compartir este tipo de anécdotas fue sobre los acúfenos o tinnitus también. sí. ¿Cómo te fue ahora como autor, en tu estreno como autor? Pues mira, era algo a lo que le tenía bastante respeto, ¿sabes? Porque me parece que escribir un libro no es ningún juego, no es ninguna tontería. Yo respeto muchísimo a los escritores y a las escritoras, a la gente que se dedica a escribir, o sea, que se gana la vida eh, con los libros, me parece, o sea, le tengo mucho respeto a eso y me daba eh, mucho, tenía como una presión, digamos, en ese aspecto porque no quería hacer algo mediocre o algo malo, ¿sabes? También al final sí que es verdad que es un libro que es autobiográfico y que sí que es como una especie de diario que va relatando todo cómo fue todo ese proceso desde que llegaron a mi vida los acúfenos hasta mucho tiempo después, ¿no? Eh, pero creo que la gente lo recibió con muchísimo cariño y creo que ha servido bastante a muchísima gente que incluso desconocía el síntoma. Y sobre todo estaba enfocado, mi intención era que la gente que estaba empezando pues pudiese encontrar ahí herramientas, ¿no? Para su vida, porque realmente es algo muy duro. O sea, la gente que no conozca lo que son los acúfenos, eh, tú le dices a una persona, me pitan los oídos y pues, va a decir, vale, pues, ¿sabes? No suena como algo grave, ¿sabes? No suena a cáncer. Tú dices la palabra cáncer y es como, wow, y de hecho sí tiene esa importancia, obviamente, un cáncer es algo muy grave, pero los acúfenos, cuidado, ¿sabes? Hay una parte psicológica muy, muy, muy grande que tiene una importancia vital o sea, que marca una diferencia entre que tu vida se vaya a la mierda, literalmente, todo, Sí. o que tú puedas aprender a vivir con eso, ¿sabes? Entonces, la gente que los tiene y me está escuchando sabrá de lo que estoy hablando. La gente que lo desconozca, pues invito a que se informe sobre ello y de alguna manera pues se pueda preparar o pueda prevenir, ¿no? Que no lleguen nunca, pero es algo tan, todavía a día de hoy, un tema tan tabú que hay como mucha información al respecto y al mismo tiempo no hay nada claro, ¿sabes? Entonces también eso es lo que me llevó un poco a hablar sobre esto porque es como realmente nadie te puede decir cuál es la causa, de dónde vienen, no hay cura. O sea, hay mucha gente que no lo sabe, pero no tienen cura, es algo que es para siempre. Entonces, todo ese tipo de cuestiones y al ver que realmente no se habla de esto, no es algo como que está ahí en un cajón, ¿sabes? En términos de ciencia o de medicina o de lo que sea, porque yo fui a muchos otorrinos, etcétera, y era, o sea, te lo digo en serio, es vergonzoso ver cómo pueden llegar a tratar algunos doctores, por llamarlo de alguna manera, a pacientes que llegan destrozados, ¿sabes? Por estar sufriendo las consecuencias de los acúfenos. Entonces, ya te digo, la intención con el libro era un poco dar herramientas a toda esa gente que se puede ver desamparada, ¿sabes? Y desahuciada, literalmente, en los primeros meses donde te encuentras con los acúfenos para que tengan una especie de guía, ¿sabes? De alguien que, digamos, le lleva ventaja en ese aspecto, alguien que ya ha pasado por ahí, que ya tiene una cierta perspectiva, que ya se conoce todos los trucos, digamos, de ese síntoma, que sabe un poco también cómo enfocarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, respecto a la repercusión del libro, súper contento. De hecho, se vendieron miles de ejemplares online. Luego fuimos a México y Argentina a hacer presentación oficial allí. Allí se vendieron también burradas de libros allí también. Y hicimos una segunda edición
y se agotó también antes de la... Se agotó todo en la preventa. Antes, al día oficial de la segunda edición no había libros ya. Y decidí no hacer una tercera edición física porque yo ya notaba que había dado, o sea, ya había hablado y había compartido todo lo que tenía que compartir sobre el síntoma y ya me notaba en otro punto. Ya estaba en el punto donde yo empezaba ya a meterme de lleno con el tema del volumen 3 y me apetecía centrarme en eso solamente. Entonces, como también era un volumen de trabajo muy grande, el tema de los libros, de los envíos, etcétera, que yo estuve también muy encima de eso. Decidí no hacer más copias físicas y subí el libro en formato ebook a mi página web y ha estado disponible hasta hace relativamente poco, hasta antes de publicar la gira y eso que decidí también quitarlo. Sí. Entonces, bueno, muy contento con eso. Y respecto a lo que me decías, si, o sea, cuántas personas me contactaron por correo, o sea, yo habilito un correo solamente para personas que les llegara el libro, gente que de repente empezasen con esto y sobre todo gente que tuviese información eh, de cualquier persona, ya sea de oídas o gente que conozcan personalmente o lo que sea, que se haya curado de acúfenos. Ese correo estaba precisamente sobre todo para eso, para si alguien conocía a alguien que se hubiese curado de acúfenos, que nos remitiera un mail contándonos un poco el caso de la persona y qué es lo que había utilizado el tratamiento o lo que sea que hubiese utilizado para curarse. ¿Sabes cuántos correos han llegado a día de hoy? Pocos. Cero, cero. Qué triste. Imagínate. O sea, me refiero, te digo esto y me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque en Internet vas a encontrar páginas donde gente dice que se ha curado y gente que dice que los tenía y que se ha curado y que tiene un método, no sé qué. Mentira todo. O sea, es todo mentira. La gente, lo primero que hace cuando uno empieza con acúfenos es empezar a buscar cosas rápidas, fármacos, ¿sabes? Una pastillita, algo que te los quite. Eh, si alguien me está escuchando y tiene acúfenos o conoce a alguien que tenga acúfenos que esté empezando, que se olvide de pastillas, que se olvide de tratamientos, de todo. Es mi experiencia, ¿eh? Igual hay gente que se toma algo y le funciona, no lo sé. También es verdad que hay puntos. O sea, los acúfenos se hacen crónicos a partir ahora mismo no recuerdo bien, creo que eran 3 meses o 6. A partir de ese punto se consideran ya crónicos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que ha empezado con acúfenos y ha estado a lo mejor unas semanas o un mes o 2 meses con acúfenos y luego de repente se han revertido, ¿no? Por decirlo así, y ya no están. Pero eso no son acúfenos en sí, son, digamos, a lo mejor etapas de estrés, son una serie de cosas que no es el acúfeno en sí, ¿no? También puede ser temas de descompresión del propio oído. O sea, es que es lo que te decía, hay tantas causas, posibles causas, y tan pocas conclusiones férreas sobre el tema que es una locura, es una locura. Es un tema muy interesante. Totalmente. ¿Y por qué traje esto a la mesa? Porque lamentablemente formo parte de la comunidad de acufenuarios. Entonces, eh, Bienvenido. no, la verdad es que es algo muy triste, muy molesto, que realmente creo que ciertamente se puede llegar a minimizar y no se les da el enfoque o la importancia que puede tener, porque yo lo hilo mucho con la salud emocional, la estabilidad mental, porque es algo que juega con tu mente de una manera horrible. Cuando yo lo empecé a tener, me tapaba el oído y lo seguía escuchando, lo escuchaba más fuerte. Me quería meter, no sé, a cualquier cosa para intentar, no sé si rascarme o algo, tratar de callarlo. Te vuelves loco, te vuelves loco. Al día de hoy duermo con audífonos puestos. No No, puedo. error, Ujú. error. Es que no logro calmarme de otra forma porque lo escucho, o sea, en el silencio de la noche lo escucho y prefiero Claro, tener un audífono puesto con un video de lo que sea tranquilo claro, o algo para no claro. escucharlo. Ya, Y, pero ponte, o sea, imagínate. No te quiero tampoco estropear tú, al final tú, porque cada uno tiene sus estrategias, ¿eh? claro, Si te funciona eso y con eso pues tú puedes estar bien, pues adelante. Pero en mi experiencia, al final creo que lo más importante
y lo único que uno puede hacer realmente sobre los acúfenos es cambiar tu percepción sobre ellos. O sea, la herramienta más importante y más fuerte que puedes utilizar para los acúfenos es la parte psicológica. Ni fármacos ni tratamientos de ningún tipo, porque yo he investigado de todo y he probado de todo, ¿sabes? Y no, al final es todo el mundo te va a querer sacar el dinero. Entonces, si tú tienes eh, la percepción sobre los acúfenos como que son una amenaza para ti, como que son algo malo, obviamente te van a hacer la vida imposible. Cada vez que los Sí. escuches vas a sentir como, ¿sabes? Y vas a empezar con ansiedad y es una pelota. Entonces, para mí el trabajo con los acúfenos está en sentarte con ellos y en aceptar y entender que no, que tú no puedes controlar eso, ni eso puede controlar tu vida, ¿entiendes? Entonces, tienes que familiarizarte de tal manera con ellos y verlos de la misma manera que te ves tus manos y te ves tus pies y te ves tus ojos, ¿sabes? Que algo que forma parte de ti, que tú no puedes controlar y que no está ahí para hacerte daño, simplemente está ahí. Sí. ¿Sabes? Ese es el mejor consejo que le puedo dar a todo el mundo que tenga acúfenos. Porque mientras tú sigas viendo los acúfenos como una amenaza, cada vez que lo escuches por lo que sea, ya sea en la noche, ya sea en alguna situación o sea, vas a entrar en pánico, ¿sabes? Y eso es lo peligroso de los acúfenos. Entonces, yo al principio hacía como tú, intentaba dormir con música, sonidos externos al final que enmascararan el acúfeno, ¿no? Sí. Pero esto es, al final es, como se dice aquí en España, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, es como es como una estrategia puntual que te salva un poco del momento, pero el día, por ejemplo, que estés de viaje por lo que sea y vayas a un hotel y de repente digas, o sea, te des cuenta de que no tienes tus audífonos, Sí. y sepas que tienes que dormir en silencio, porque no tienes manera o sea, te puedes poner el móvil, pero ponte en el peor de los casos, que tienes que dormir un día en un sitio donde no tienes ni teléfono, ni audífonos, ni nada que pueda causarte estímulos externos, que esa noche vas a tener que dormir, o sea, que vas a entrar en pánico. Totalmente. Claro, o sea, te lo estás imaginando y te estás agobiando ya. No, y es que ya lo he Entonces, pasado, o sea, claro, te deriva ataques de ansiedad, de que te tienes que levantar de la cama y brincar para tratar de controlarte, porque no hay manera claro, de pero, pero, apagarlo. pero todo eso es huir, todo Sí, eso es huir. Te levantas, te mueves, todo eso para intentar no hacerles caso. sí, Pero es al revés. Todo lo que tienes que intentar es no intentar nada, ¿sabes? Acuéstate, o sea, pruébalo, acuéstate un día por la noche sin nada y dirige tu atención a eso para escucharlo, pero no como un juez, ¿sabes? No juzgándolos, sino como un mero espectador. Escúchalos, fíjate en qué tono está, si lo tienes si te suena por los dos o en uno solo. Me refiero, pasa tiempo con él, ¿sabes? Pero de una manera sana, entre comillas, no de una manera pensando, ay, o sea, esto es una locura, esto no me gusta, esto no lo quiero, ¿sabes? No desde ahí, sino simplemente escuchándolo. Tú ya sabes que lo tienes, escuchándolo. Intenta hacer ese ejercicio cada vez, prolongarlo durante más tiempo en cada eso, porque al final el coco lo que hace es cuando tú, eso se llama sobreexposición en psicología, cuando tú coges un miedo tuyo y lo pones delante tuya de manera que lo sobreexpones durante mucho tiempo, el cerebro al final llega a un punto en el que ya no piensa en eso, ¿sabes? O sea, tú puedes empezar al principio a pensar en tus acúfenos y vas a estar muy agobiado, etcétera, etcétera, pero quédate ahí. Y al final, cuando te des cuenta, de repente vas a estar pensando en otras cosas, en el siguiente podcast que tengas que hacer, en lo que sea, tal, y va a haber un momento que digas, no los estaba escuchando. ¿Por qué? Porque tu atención estaba en otra cosa y no le estabas dando importancia ya a eso. No tú, sino tu coco, ¿sabes? claro, Entonces, el camino un poco es ese, ¿sabes? sí. Y es que es Y realmente es, difícil, perdón, es muy difícil. No, sí, es porque difícil, ¿eh? es lo que hablábamos antes, ¿no? Nos hacemos la pregunta que sabemos internamente la respuesta. O sea, yo sé que los tengo, pero trato de huir y de al menos olvidarme que los tengo porque ciertamente solamente llegan en la noche. Cuando estoy en el día, pues hay tantas cosas que hacer a veces, o en la misma casa, o sea, te entretienes con algo, con lo que sea, que de momento se te olvida que los tienes. Ya cuando llega la Claro. tranquilidad es bueno, cuando no sé si se presenten, te acuerdas que lo tienes. Yo lo tengo más del lado izquierdo,
básicamente solamente tengo el lado izquierdo, el lado derecho no. El lado izquierdo es el que me afecta. Y justamente cuando recién me enteré de que, bueno, no me enteré, empecé a sentir ese ruidito, fui al doctor porque era intenso. Entonces lo único que me dijeron fue como de, ah, no, es que es tinnitus. Y yo así como de, ajá. Y a tu casa, a que sí, ya Ajá, está. así digo, pero ¿y qué tomo? Dice, no, es que no tiene cura. Y yo, pero, y Así te luego, tratan, así ajá, te tratan. y empecé a buscar tratamientos naturales y intenté de todo, e incluso con mi suegro y mi esposa vimos uno de que tenías que fumar un árnica, una hoja deshidratada como si Sí, fuera marihuana, como si fuera la hierba, pero te lo tenían que soplar en el oído. Fue más la fumada que nos dimos que lo que me funcionó realmente. claro, Y entonces te encuentras con cada cosa en internet que no funciona. Realmente sí, probamos muchas cosas y no, hasta la fecha nada me ha funcionado. totalmente. A ver, sí que hay veces que hay casos que son muy obvios donde el acúfeno es por un trauma acústico, ¿vale? Posiblemente, a lo mejor en mi caso sea ese. ¿Qué pasa? Que a mí me generó tantos problemas a nivel de no entender, de frustración. ¿Por qué los tenía? Porque fue justo en un momento donde yo no estaba ni dando conciertos, ni hubo un estruendo, un ruido muy fuerte que lo generase. Porque, por ejemplo, si tú coges a una persona y la sientas y le pones una pistola al lado de la oreja y disparas, es lo más seguro a través o sea, de un trauma acústico es que esa persona desarrolla acúfenos, es lo más seguro. Luego hay muchas cosas que la gente no sabe sobre cómo funciona el oído y muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que el sonido es acumulativo, ¿no? Por ejemplo, tú dices, una persona que a lo mejor ha estado 10 años trabajando con maquinaria muy ruidosa y de repente a los 10 años cambia de trabajo y se dedica a trabajar en una imprenta donde a lo mejor donde no hay nada de ruido. Y después les aparecen acúfonos. Esa persona no lo entiende, ¿no? Pero si yo he estado 10 años trabajando en las máquinas y estaba perfecto y ahora trabajo en un sitio súper tranquilo, tal, no sé qué, los tengo, pues a lo mejor el sonido ha ido acumulándose durante años y al final ha necesitado nada para que aparezcan los acúfenos, ¿sabes? Puede ser así, me refiero. No necesariamente tiene por qué ser por un trauma acústico, que es lo más evidente, sino que otras veces puede ser por acumulación, ¿sabes? Y en mi caso lo podría entender que fuese así, pero cuando te aparecen al principio, pues te causa una sensación muy mala y es algo muy desagradable. Entonces, en mi opinión, ¿sabes? Y el mejor consejo, como ya te he dicho, para terminar con eso es que lo mejor que puedes hacer con ellos es intentar mirarlos como un aliado, no como un enemigo, ¿sabes? Sí. En todos los aspectos. Y ya está. Mira, te voy a contar así rápido una anécdota que la cuento en el libro también, que me llamó mucho la atención. Y esto al final lo conocí porque cuando yo empecé con los acúfenos, empecé a hablar con mucha gente, ¿no? En foros y tal, gente que lo tenía. Y me contaron la historia de un hombre que era mayor ya, tenía a lo mejor 50 y pico años y trabajaba en una fábrica también, ¿no? Y un día, o sea, ese hombre tenía acúfenos pero de nacimiento, ¿vale? Uf, O sea, su silencio, ya, pero su silencio era ese, sí. ¿entiendes? Entonces, un día en la fábrica que estaban comiendo y donde comían todos y en la tele estaban echando un documental sobre acúfenos. Ese hombre nunca había escuchado hablar nada de acúfenos ni nada. Pero viendo el documental, se dio cuenta de que él tenía eso que estaban diciendo en la tele y claro, en la tele lo estaban demonizando, ¿no? O sea, diciendo como que era algo gravísimo, algo muy malo. Pues a partir de ese día, la vida del hombre se cambió para siempre y se convirtió en una tortura porque alguien le dijo que eso que él tenía desde siempre era algo malísimo, ¿sabes? Fíjate tú, al final, ¿qué es lo que cambió ahí? No El, cambió, los acúferos no cambiaron, no cambió nada. Lo único que cambió ahí fue la percepción del hombre sobre lo mismo que él tenía durante 50 años, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que los acúfenos sea algo insignificante para ti o que sea una tortura, como tú lo veas, tu percepción sobre ellos? ¿Sabes? Ese ejemplo siempre lo cuento a la gente con la que hablo de este tema, porque es esa la única herramienta que uno tiene realmente para vivir con eso. sí, que básicamente puede ser una guerra interna también para llegar a la forma o la mentalidad en que lo puedas ver
como un conjunto, porque realmente sabemos que es difícil, sabemos que realmente a lo mejor en esa anécdota el señor que lo padecía de nacimiento, para él era normal, o sea, no sentía una Por eso, diferencia. claro, por eso te Ujú. había dicho que su silencio era ese. Sí. Él nunca ha conocido el silencio como tal. Para él su silencio sonaba así, Ujú. como con unos pitidos o como, ¿sabes? Porque cada uno tiene su sonido al final. Hay gente que tiene un tono puro, hay gente que tiene como una polifonía, hay gente que no es un pitido, es más bien como un susurro, ¿sabes? Todos son acúfenos al final, solo que cada uno tiene un poco sus texturas, sus tonos y sus cosas. En tu Sí. caso, ¿cómo es? ¿Es un tono puro o cómo es? Es un tono en el cual se aumenta, sube y baja. Regularmente lo tengo bajo. Hay momentos en los que lo siento como si fuera nada más em, como una especie, no sé si encaja en la misma que dijiste de susurro, pero es como si como si corriera aire y de la nada empieza el pi. Vale, Ese es el que más duele, porque el que es como un, si el sentimiento de que recorriera aire es muy tolerable. Realmente con ese no tengo problema. Cuando suena el pitido. ese es cuando me empiezo a desesperar un poco porque no logro que se calle. Me ha tocado noches en las que no puedo dormir, me tapo con la almohada y se sigue escuchando. Por más que Claro, me tapo los oídos, lo escucho más fuerte. Entonces, porque es interno. Yo sé que claro, no está afuera. claro. Y mi única forma hasta ahorita de combatirlo ha sido esa, la de tratar de relajarme con ya sea un podcast, porque también otra cosa que con la que me reconforto mucho son cosas de terror. Entonces, también encontré esa solución porque a mi esposa no le gusta dormir con podcast de demonios y de apariciones. Entonces Bueno, lo entiendo, ¿eh? sí, entonces me ha dicho, ponte tus audífonos y escúchalo tú, o sea, porque a ti te relaja, pero después tú estás todo dormido y yo no puedo dormir. Entonces es Claro. como, ahí fue que descubrí, como de, mm, funcionó, no lo sentí, no sufrí, pasé buena noche y lo empecé a usar como recurso, pero es cierto, o sea, el día que no tenga ese recurso a la mano, me la voy a pasar mal otra vez. Y va a ser Bueno, horrible. ahora mismo ya sabes un poco el camino cuál es para intentar hacerte amigo de ellos y ya está. Mientras tanto, pues eso te sirve, pues ya sabes, ten audífonos a mano siempre. Sí, y cargado sobre todo, porque luego se descargan y es Eso es. también es empezar a batallar. Pero, amigo, con este tema es como cerramos el episodio de hoy, que realmente fue un tema muy interesante, poco debatido, que también se me hace poco debatido para personas que lo han llegado a sufrir. En México, tal vez uno de los más emblemáticos es Luis Miguel, o sea, Luis Miguel lo sufre. Sí, Y a través de un evento postraumático auditivo, como lo fue que le explotaron los INERS. claro. Buah, pues. Ujú. Que bueno, eso lo contaron en su serie, ¿no? Tampoco es como que yo soy súper amigo de Luis Miguel, pero, Ya, pero sí, o sea, él es uno de las principales caras de Tinitos en México y se me hace también, digo, no hemos podido encontrar la forma, ni creo que la encontremos de charlar con él de momento para que nos cuente su experiencia, pero algo, no sé si ciertos niveles económicos te puedan habilitar puertas o tratamientos que tal vez no estén a la venta o no lo sé, digo, en internet no hay, lo dudo mucho, lo dudo mucho. ujú, pero Lo dudo mucho. sí que me gustaría ver cómo sobreviven también las demás personas que lo llevan. Pues aquí tienes una. Sí, por eso también se me hacía muy interesante, ya tenía muchas ganas de este segundo episodio y qué bueno que se dio, que se logró. Agradecerte mucho por darnos parte de tu tiempo, porque como lo mencionamos, tres de tus discos llevan esa Nada. palabra, entonces creemos que es algo muy fuerte para ti, de hecho es muy importante para todos, es lo más valioso que tenemos. Entonces, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, a toda la gente que nos vio y nos escuchó, gracias por estar en un capítulo nuevamente apoyándonos aquí con nosotros, disfrutando del contenido, y no sé si tengas algunas palabras para despedirte, hermano. Nada, bueno, pues agradecerte que hayas contado conmigo para la entrevista. Sé que, pues lo que te decía, ha sido difícil al final coincidir, pero bueno, un placer, ya sabes, como siempre. Y nada, pues me despido recordando un poco a la gente lo que viene ahora, que es la gira que vamos a hacer en Latinoamérica. Vamos a empezar en México. A principios de octubre estamos en México. Luego vamos a Guatemala. Vamos a estar después en Colombia, después en Perú, después en Chile, después Argentina
y a la vuelta empezamos la gira de España hasta febrero del 2025. O sea que Sí. viene ahora, pues eso, carretera y manta, como se dice aquí, pero súper contento y súper motivado y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Claro que sí, que va a ser muy interesante. Digo, vamos a estar aquí en México apoyándote, vamos a asistir a uno de tus conciertos, a lo mejor en el de Ciudad de México, para estar apoyándote. Digo, también ves que mi esposa es fan, entonces seguro que sí o sí vamos a estar en alguno de ellos para apoyarte y desearte el mejor de los éxitos, no solamente en la gira, sino en tu vida diaria, que sigas Gracias. con tu fortuna de encontrar éxito. Espero yo encontrar la meditación para luchar con los acúfenos, porque también a toda la gente que lo llegue a sufrir, escuche este consejo, creo que puede ser bueno. Tiene mucha razón, realmente es como decía él, pan para hoy, pero no para mañana, algo así, no me acuerdo. Ya hambre para mañana. Ajá, pero realmente es cierto, o sea, si aprendemos a combatirlo internamente es como vamos a poder salir adelante mm, sin problema alguno. Entonces, Claro que muchas sí. gracias por vernos, escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta Un luego. placer.